Buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a revisar de manera muy general la vida de algunos de los personajes más importantes de la Alemania nazi. En este video lo estoy haciendo como un intermedio entre el episodio de la Gran Depresión y de inicios de Hitler en el nazismo, o más bien como canciller y antes de que fuera dictador. Todo lo que pasa en medio es esta parte de aquí, y ya la próxima semana vamos a hablar de, yo creo, la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta es una introducción a la Alemania nazi, la gente que estaba dentro del gabinete de Hitler, algunos que no eran necesariamente políticos, pero que de todos modos tuvieron gran influencia. Y vamos a hablar de una persona que está mitificada hasta cierto punto, que sí apoyó a los nazis, que bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este video de los arquitectos del Tercer Reich, vamos a hablar de las personas más importantes para Hitler. Obviamente, el primero es el Führer mismo, él era el más importante para sí mismo. Eh, Tiene varias cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, cosas de la personalidad, era altamente explosivo, era un personaje al que no se le podía contradecir y solo ciertas personas muy cercanas a él podían como confrontarlo o presionarlo para que hiciera ciertas cosas, pero era casi siempre inflexible. Eh, Les adelanto que Hitler se suicida el 30 de abril de 1945, en el momento en que los rusos entran a Berlín, apoyados por los franceses, alemanes e ingleses. Perdón, franceses, ingleses y norteamericanos, era lo que quería decir. Hitler es un personaje que ostenta todo el poder en Alemania, cuestiones religiosas, cuestiones de quién va a morir, cuestiones militares, cuestiones, pues todo, realmente toda la justicia, todo pasa por su mano. Claro que como gobernar un país es una cosa muy difícil, no lo hace solo y por eso va relegando responsabilidades, pero casi siempre cuando hay un caso controversial o que a Hitler no le conviene o que tiene un interés personal en él, pues él sí actúa directamente. Entonces, si tenemos a un criminal de guerra que Hitler le cayó bien porque le dio de comer a su perro, pues Hitler podía interceder para que esta persona se salvara. Son más los casos en los que intercede para que asesinen a una persona que realmente los que lo salva, pero tiene estas características. Es el líder del partido nazi, es la figura histórica más reconocible, bueno, yo creo de todo el tiempo junto a Jesús. Eh, Recordemos que cuando Hitler va llegando al poder, él no llega por elección popular, a él lo ayuda mucho Hindenburg. Y de hecho, una de las citas, una de las cosas que se dicen después, hay un personaje, Ludendorff, que le dice, que le reclama fuertemente a Hindenburg y le dice, todo esto que va a pasar desde ahora hasta después, le va a afectar mucho a Alemania y va a caer sobre tu conciencia. Esto lo dice poquito antes de que Hindenburg muera en 1934 y poco antes de que Hitler pase a ser el dictador que es. Otras cosas importantes de Hitler, pues bueno, aparte de que es la figura histórica más conocida, pues también es uno de los personajes a los que se les asocia ya en la cultura popular con un mal absoluto y que no tiene vuelta atrás. Pero bueno, también es fuente de muchas falacias y lo vamos a hablar pues poquito después o quizás en otro video de los mitos que dejó atrás el Tercer Reich. Bueno, continuamos. El Joseph Goebbels, ya lo habíamos mencionado en el video anterior, es el personaje que se encarga de la propaganda, que se encarga de engrandecer la figura de Hitler. El Reichsminister pues esto es un ministro del Reich que está encargado de la propaganda. Él se encarga de manipular los medios, de manipular la cultura. Una nota importante de Joseph Goebbels es que él sí siempre buscó activamente ser ministro de Cultura, de encargarse de la educación, de cómo se veía el arte en el Reich, pero nunca le dan el puesto y más bien, eh, pues como ministro de propaganda, de todos modos, insiste en cuestiones del arte. Una de las películas más importantes de Hitler, bueno, del Tercer Reich, es Der Triumph des Willens. Y este es
una película hecha de nazis para nazis, en las que se muestran todas las banderas, es una película propagandística en las que se realza el Reich, en el que se muestra glorioso, indestructible. Y pues bueno, esto ayuda mucho a que Hitler llegue al poder. Esta película no la dirige él, aunque él siempre estuvo como buscando que le dieran el proyecto, pero no se lo dan. Y bueno, cosas importantes de Goebbels es, tiene una especie de decálogo, una especie de manual para convencer a las masas, que de hecho muchas cosas se siguen utilizando ahorita, sobre todo por dictadores y demagogos, lo veremos después. Uno de sus movimientos tradicionales o típicos era que si tú como Partido Comunista tenías una fecha importante, digamos fecha aleatoria, el 14 de mayo, porque ibas a celebrar la reunión del sindicato, por decir cualquier cosa, Goebbels se enteraba de esa fecha y hacía una fiesta junto a la que estabas tú, pero con todo el apoyo del partido nazi, y obviamente transformaba la fecha de algo simbólico para alguno de los partidos, pues bueno, lo transforma en una fecha importante para él. En el momento en el que, se me fue el nombre, Hindenburg muere, 1934, Goebbels actúa de inmediato y nombra directamente a Hitler como Führer, un Reichskanzler o canciller del Reich. Él, gracias a toda esta maquinaria que tiene de propaganda, logra establecer, o más bien promover estas ideas antisemitas de los judíos son los malos y todo esto que ya tenía Hitler, pero gracias a Goebbels se logra extender muchísimo a lo largo de todo el Tercer Reich. Este es uno de los primeros. Él es, digamos, es uno de los más peligrosos porque aunque no combate y aunque no tiene ningún poder directo sobre fuerzas armadas ni nada, él es el encargado de convencer al pueblo de que lo que están haciendo los nazis es lo mejor. Entonces, él es la fuerza que está detrás de spots publicitarios, anuncios de radio, pósters, mítines, todo esto, todo lo que tiene que ver con la figura pública de Hitler, lo maneja él. Repito, no es el sujeto más diestro en combate, pero es muy peligroso por el intelecto que tiene y por cómo manipula a la gente. Entonces, pasamos al primero de los grandes comandantes nazis. Él sí ya es un militar. Él es Hermann Göring. Él se encarga de la parte de la Luftwaffe, la vamos a explicar un poquito después, pero adelanto que son las fuerzas militares aéreas, de toda la aviación. Entonces, Göring es un personaje que inicia con un nivel muy alto de confianza con Hitler, pero conforme van avanzando las batallas y conforme va avanzando la Segunda Guerra Mundial, Göring va perdiendo, pues, tanto apoyo de Hitler, porque bueno, está encargado de los bombardeos de Inglaterra, pero los bombardeos no funcionan como Göring esperaba, y esto hace que Inglaterra no solo refuerce su capacidad aérea, sino que además después se alíe con los Estados Unidos y contraatacan a Alemania, y pues bueno, como él era el encargado de defender el aire y no lo defiende, pues esto lo hace como caer mucho en la escala de favoritismo, tanto de Hitler como del pueblo alemán, que veía a Göring como, pues no un salvador necesariamente, pero sí alguien como el encargado de que no los protegiera. Y sobre todo porque pues estamos hablando de que eran bombardeos y que moría gente de verdad, y no solo que eran encuestas. Entonces, esto le cuesta mucho a Göring en su carrera, pero se mantiene fiel a Hitler. Cuando Göring se da cuenta o se entera que Hitler se va a suicidar él se entera el 22 de abril y Hitler se suicida el 30 de abril. Cuando se entera que Hitler está a punto de perder el mando de toda la Alemania nazi, le manda un telegrama o una carta, no recuerdo, y le dice, Hitler, pues bueno, dame a mí entonces el cargo de Führer y yo me encargo de Alemania a partir de ese punto para los esfuerzos de guerra y todo esto. Y Hitler de manera pública desprestigia a Göring y le quita todos los cargos que tiene hasta este momento. Queda humillado, queda abandonado y los soldados aliados no tienen mucho problema en capturarlo. Göring va a ser enjuiciado en los juicios de Nuremberg en 1946,
pero se sabe que se suicida con una cápsula de cianuro, que era un método de suicidio común entre los altos mandos alemanes, un veneno muy potente que lo traías en la boca, mordías la cápsula, se escurría el veneno en tu boca y a los minutos estabas muerto, pero pues eres muy doloroso. Una de las cosas que más le costó como en su popularidad a Göring es que durante el desembarco del día D, es el 22 de julio, me parece, de 1944, o 6, no, 6 de julio de 1944, solo había 300 aviones defendiendo o patrullando las costas de Normandía, y 300 aviones nazis pues no pueden hacer gran cosa contra los 11,000 que llevaban entre Estados Unidos, rusos y todo el mundo, ¿no? Entonces, eso también le cuesta mucho como su error estratégico, pero bueno, ya cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial hablaremos más a detalle del día D. Pasamos al tercero, que es Heinrich Himmler. Él es uno de los personajes más oscuros de toda la parte nazi, yo creo que segundo lugar de Joseph Mengele, pero Heinrich Himmler era el encargado de los campos de concentración. También tiene una relación turbia con Hitler. Hitler lo admiraba mucho, pero al mismo tiempo lo ridiculizaba por sus creencias. Vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, como Konzentrationslagermeister, o jefe de campo de concentración, o el diseñador de los campos de concentración, también tenía mucho poder. Es quizás el tercer hombre en la escala. Digamos, el primero es Hitler, el segundo es Göring y el tercero es Himmler. Himmler es también, aparte de que es el que diseña y pone en funcionamiento los campos de concentración, también es el jefe de la Waffen-SS, es decir, de la policía militarizada del partido nazi, que después se transforma en bueno, que después surge la Gestapo dentro de esta, pero bueno, vamos a hablar por partes. Entonces, Himmler, ya dije, diseña los campos de concentración, le ayuda un preso que era como radicalista, que se llama Theodor Eckli, perdón. Todas cuestiones de cómo se procesa la gente, qué tipo de materiales van a utilizar para los campos de concentración, todo esto los elige él. Tiene un personaje que aparece también en esta diapositiva porque sus vidas se entrelazaron bastante, es Reinhard Heydrich, que era su mano derecha en muchas cuestiones, fue incluso como un camarada muy cercano. Se tenían mucho respeto, mucha admiración. A Heydrich lo mete, cada vez que él asciende, lo pone a Heydrich como su mano derecha en todos los puestos, en todas las ocupaciones, y Heydrich crece demasiado. O sea, él empezó como un sargento, un soldado pequeño, pero como se hace muy amigo de Himmler, pues sube bastante, ¿no? Himmler, sus creencias eran más bien como paganas. Toda la Alemania en este momento era católica, católica extrema. eh, y él se va por cuestiones como las runas, lectura de tarot y este tipo de cosas. Una cosa que a Hitler le molestaba bastante, porque incluso Himmler, dentro de la SS, que era donde él tenía todo el poder y toda la capacidad de hacer lo que se le diera la gana, estableció cosas como matrimonios paganos, creencias diferentes, alteraciones del rito católico. Sí había misas, pero eran diferentes, no eran iguales a las pues a las de una iglesia normal, digámoslo así. Y Himmler es otro de estos personajes que una vez que va a ser enjuiciado por los juicios de Nuremberg en 1946, se suicida con una cápsula de cianuro. También escapa a la justicia, digámoslo así, pero muere en 1946. Como arquitecto de los campos de concentración nazi, era uno de los personajes a los que más cargos y más cosas tenía por las que responder, y no lo hizo. Entonces, continuamos con eh, Violet, o Violette, Voilet, no sé, es francesa ella. Es este personaje del que hablaba al principio, una persona que está envuelta un poco en mito, un poco en realidad, y tiene varias cuestiones de su sexualidad que pueden ser responsables de esta mitificación que se hizo en torno a ella. Ella es una mujer francesa que desde muy pequeña estuvo en un, se me fue el nombre, en un internado, digamos, donde están las monjas. Bueno, supongo que saben cuál. Estuvo con las monjas desde muy pequeña, nace en 1893,
pero pues como vivió toda su vida en el convento, esa es la palabra, el convento, pues realmente no tenía como mucha experiencia en la vida, pero desde muy pequeña se dio cuenta de que era buena en cuestiones físicas, deportivas, cosas que tenían que ver con actividad física y que normalmente estaban relacionadas con los hombres. Entonces, en 1914 la piden en matrimonio, ella se casa, y desde muy pequeña con esta formación católica y sobre todo de monja, siempre estuvo como con la idea de hay que ayudar a los necesitados. En este momento, ella le toca ir a las trincheras, le toca ver la carnicería que había en Verdún y que había en Somme, y esto la afecta grandemente. Terminando la Primera Guerra Mundial, obviamente sobrevive. Es cuando se mete a esta carrera de deportes como más bien masculinos, entre los que destacan lucha grecorromana y carreras de autos. Y aparte era muy buena en esto. El cuerpo era pues bastante grande y en lucha grecorromana se ve que destacó bastante también. Lanzamiento de disco y cosas así. En 1923, ella se divorcia de su primer matrimonio. No parece como que, bueno, son muchas cuestiones. Ella tiene, no se sabe a ciencia cierta si es bisexual por estos matrimonios, que pueden ser también forzados, o si era llanamente homosexual, pero pues su forma de vestir es siempre muy varonil, se retrata en varias ocasiones con mujeres muy bonitas, em, pero además de esta sexualidad, digamos, difícil para la época, ella también es extraordinaria. Aquí es cuando se van dando cuenta de que es muy buena en cuestiones deportivas y pues su lenguaje y todo tiende a ser más como masculino, es muy vulgar, muy grosera y los franceses no la querían mucho, precisamente pues por todas estas características más bien masculinas para la época, ¿no? Em, entonces, cuando ella va creciendo como atleta y en 1928 se, se mete a los Juegos Olímpicos, la primera sesión o la primera instancia de Juegos Olímpicos del mundo, o modernos, digamos. Em, pero el gobierno francés le quita su licencia, pues porque no le gusta cómo se ve ni cómo habla, porque dicen que es como un atentado a la buena moral de la época. Em, entonces, bueno, termina los Juegos Olímpicos, a ella no la llaman, no es bienvenida y tiene un taller de autos que mantiene de manera más o menos constante, que empieza a crecer un poquito, pero en 1929 llegan los efectos de la Gran Depresión a Europa y el tallercito pues termina de colapsar. Entonces pasa esto y en 1935 los nazis la contactan y ella accede a ser una espía para los nazis. Aquí es donde ya empieza la parte del mito porque no se sabe si realmente tuvo como esta implicación gigantesca de ayudar a Alemania a destruir la línea Maginot o de rodear la línea Maginot, o si tuvo alguna otra cuestión. La persona que pone más en entredicho esto es Marie-Joseph Bonnet, que ella es una historiadora ya grande, pero dice quizás todo esto se lo inventaron para pues desacreditarla como figura pública, para humillar a una francesa que era abiertamente, ya muy al final de su vida, abiertamente homosexual. Y bueno, esta es la teoría de Bonnet. Pero bueno, esta es la figura, la hiena de la Gestapo. Entonces, hacemos un recorrido rápido por estos personajes importantes del Tercer Reich. Son Göring. Listo. Tenemos entonces, vamos a la última parte y aquí vamos a unir a todos los capitanes. Aquí es donde justamente quería llegar a esta parte. En 1944, perdón, a Violet la balean en un carrito en el que iba con varias personas más y Bonnet tiene la teoría de que ella iba con más personas y que pues al momento en que la matan, la prensa francesa empieza a desacreditarle, era colaboradora nazi y no sé qué, para
justificar que mataron también a unos niños que iban con ella. Entonces, pues es esto. Tenemos, perdón, antes de llegar a la parte final, tenemos a uno de los que es tradicionalmente asociado como un monstruo nazi. Casi todas las maneras de ver a los nazis que surgen en el siglo XXI tienen que ver directamente o indirectamente con Joseph Mengele. A Joseph Mengele se le llama el ángel de la muerte y muchos de los investigadores creen que el apodo se le queda chico. Era un personaje que no tenía, bueno, tenía una cierta formación médica. Se une en 1938 a la SS, bueno, primero entra a la Wehrmacht en general, después llega a la SS y ahí tiene un momento en el que está trabajando en los servicios médicos, le toca ir al frente, digamos, con Francia, con bastantes otros países, me parece que también combate en Polonia. Y en 1942, bueno, 1940 empieza a recibir medallas porque es como muy arriesgado, le explota una cosa cerca, una bomba. Y en 1942, una de las secuelas de esta explosión que recibió en 1941 es que pues se le empieza a grabar y ya no puede mover bien un brazo, una cosa así. Y los médicos nazis lo diagnostican como que ya no es apto para combate, lo sacan de las líneas frontales, pero como tiene como esta experiencia médica que ya se reforzó con el entrenamiento con la SS, pues él dice que cree que es importante o que él se siente capaz de apoyar en los campos de concentración, manda su propuesta y lo aceptan en el campo de concentración más infame de toda la historia, que es Auschwitz-Birkenau. En Auschwitz a él le dan libertad absoluta de hacer lo que se le pegue la gana y empieza a trabajar con los gitanos. Empieza con un pequeño grupo de gitanos con los que empieza a experimentar. En 1943 hay un brote de salmonela, me parece, no me acuerdo si es salmonela o es viruela, y en este momento Mengele empieza a decir, bueno, todos ellos están enfermos, pues hay que matarlos. No hay necesidad de tenerlos aquí si no están sirviendo para nada. Entonces, esta es la primera ocasión en 1943 en la que purga un campo de concentración porque la gente está enferma y después viene un ataque de rubiola y luego viene otro, ahora sí, de viruela. Y en vez de intentar salvar a la gente, los manda a matar a todos. Entonces, esa no es la parte más cruel de Mengele, esa es como la entrada nada más. Tenemos que después, ya conforme va creciendo la guerra y la importancia de los campos de concentración, conforme van aumentando la capacidad de procesar gente, que así lo llamaban, el procesamiento humano, que era meterlos en las cámaras de gases, que se asfixiaran con el gas y luego los mandaban a los crematorios. Los campos de concentración, Auschwitz en particular, podía matar hasta 50, 60 mil personas al día. Entonces, eso era como en los días buenos, digámoslo así, del campo de concentración, y Mengele tuvo mucho que ver en, en la experimentación con los gases diferentes. El ciclón B, por ejemplo, pues es una de las cosas que Mengele junto a Himmler propone como solución al problema judío. Mengele es apoyado económicamente por la Forschungsgemeinschaft, que es la oficina de investigación alemana, y con este dinero extra empieza a hacer sus experimentos personales y los que le dan la fama de ángel de la muerte, que es agarrar personas de diferentes tipos o diferentes condiciones físicas como cojera, como ceguera, enanismo, otras enfermedades que atrofian mucho el movimiento o la vista y empezar a experimentar con ellos sin anestesia. Justamente Mengele, pues era esto, como completamente descarnado y no veía a la gente como gente. Entonces tenemos una cita de Bettina Beach, una investigadora, que dice que Mengele era un coleccionista de todas las cosas humanas, cadáveres, ojos, cráneos, todas estas cosas. Estaba como bastante torcido. Y uno de los experimentos más famosos que hacía era tomar niños con los ojos cafés, inyectarles químicos en los ojos a ver si cambiaban de color. Mengele, por desgracia para la historia o para todas las víctimas del holocausto,
Mengele logra escapar de la justicia, justo a él lo sacan del campo de concentración de Auschwitz el 17 de marzo, y el 27 de marzo, 10 días después, llegan los rusos a Auschwitz y a liberar gente y a destruir el campo y todo esto, pero él ya se había ido porque tenía la información de que llegaban los rusos. Entonces se va la gente y él sale hacia un pueblito alemán, se disfraza de campesino, trabaja unos días ahí, pero pues teme que lo vayan a descubrir, entonces viaja a diferentes países, incluido Rusia. En Rusia esconde una parte de su investigación sobre la genética y todo esto, que era según su rama. Y una vez que llega a Rusia, se está también ahí un par de días, empieza a pasar el furor de la guerra, regresa a Alemania, luego regresa otra vez a Rusia a recoger su investigación y luego se va a vivir a Sudamérica. Me parece que en particular a Argentina y en Brasil también estuvo viviendo un tiempo, pero más seguro en Argentina. Entonces, Mengele estuvo viviendo de manera normal, sin pagar por sus crímenes de guerra ni nada, hasta 1979, cuando le da un infarto y muere de manera, pues digamos, tranquila, supongo. También con Mengele hay muchas cosas, también hay algunas películas, una película que se llama Los Niños de Brasil, que es esta que origina el mito de que Hitler lo clonó él y que hay muchos clones de Hitler, que es un mito más o menos popular en México, al menos lo era hace 15 años cuando yo lo escuché por primera vez, pero está basado en una película basada en la vida de Joseph Mengele y de sus experimentos. Entonces, esa es de manera general una visión de las personas más importantes del Tercer Reich. En el caso de la hiena de Boilet, ella es un mito, eh, bueno, no se sabe exactamente todavía hasta qué magnitud la hicieron crecer, pero bueno, son algunas de las personas importantes. Entonces, hablamos ahora del ejército alemán de manera también muy general y todavía sin entrar en estrategias de batalla, ni en cosas mecánicas, ni tecnología, ni nada de esto. Solo cómo está dividido el ejército alemán. Se divide en 6 ramas. Al principio eran 3 nada más, que eran el Heer, que es el ejército corriente, o sea, las personas normales, el ejército como todo el mundo lo conocemos, los Marines, en Estados Unidos serían, pues sí creo que son los Marines. Luego tenemos la Kriegsmarine, que es el ejército naval o la parte que tiene que ver con el agua. Todos los barcos, todas las embarcaciones, cruceros de batalla, submarinos, sobre todo los submarinos son una de las armas importantes de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos a la Luftwaffe, que son los aviones o toda la cuestión aérea. Y luego tenemos otras 2 ramas, perdón, son 5, no 6. Tenemos otras 2 ramas, que es la Waffen-SS, que nace como parte del partido nazi, o sea, se gesta en el seno del partido nazi, pero se va militarizando poco a poco hasta que crece hasta volverse una rama tal cual de la Wehrmacht. Y por último tenemos la Gestapo, que nace dentro de la Waffen-SS. Entonces, la Gestapo es la policía secreta. Tiene alrededor de 1 millón de personas, pero trabajando en toda Europa, digamos, en la parte máxima del poderío alemán. La Wehrmacht, perdón, la Gestapo tiene alrededor de 1000 agentes, pero muchos de ellos, estuve investigando un poquito más, y muchos de ellos no eran guerreros ni combatientes, sino eran más bien gente encargada de oficinas a la que le llegaban reportes de personas peligrosas para el régimen nazi, y la Gestapo, ahora sí, la rama, digamos, de acción, era la que iba, cazaba y demás a las personas. Entonces, aquí tenemos algunos de los personajes que ya había mencionado. Tenemos a Göring, tenemos a Himmler, y tenemos a uno de los, digamos, nazis, va a oírse muy raro, pero de los nazis más queridos por la cultura popular, que es Erwin Rommel, que es un personaje, pues siempre se ha pintado como heroico, noble, honorable, una persona que no sabía nada de los campos de concentración, que apoya a Hitler solo porque es su presidente, digámoslo así, pero que se conjura contra él en la Operación Valkyria. Bueno, uno de los tantos que se conjura ahí, o uno de los intentos de asesinato. No recuerdo exactamente si es la Operación Valkyria, pero también tuvo que ver en un atentado contra Hitler. Y bueno, Erwin Rommel es como de los que
la historia o la gente ha perdonado o ha excusado por su comportamiento siempre honorable y por ser, pues no sé, diferente a los otros nazis, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar el tema, esta visión de la Alemania nazi, cómo vivía la gente dentro del régimen nazi, la vida cotidiana dentro de Alemania, que son, mucha gente piensa que los nazis llegaron, se establecieron y nadie les dijo nunca nada, pero la verdad es que siempre hubo grupos de oposición en todas las ramas, pero el problema que tuvieron es que mientras que el nazismo o el Partido Nacional Socialista se mostraba como un pilar indestructible, todos los demás grupos eran 6 o 7 personas, 20 personas que estaban en contra, pero que nunca podían terminar de organizarse, no tenían los recursos del régimen nazi y casi a todos ellos los delataban personas con la Gestapo, personas que ganaban algo de dinero o algo de reconocimiento o algún puesto importante por delatar a algunas conjuras o delatar esto. Entonces, dentro de la misma Alemania siempre hubo cacería de gente en contra del régimen, pero pues es esto. O sea, hubo en todas las cuestiones, incluso la Iglesia Católica tuvo mucha gente que estaba en contra de los nazis, pero la manera en que Goebbels y este otro Himmler manejaban la policía y la política, pues hacía que estos intentos se vieran frustrados. Y por otro lado, tenemos algunas muestras abajo de una mujer sirviéndole vino a los soldados. La mujer alemana en este momento está en una condición muy triste, pues me parece que como en toda la historia, o en casi toda la historia, una mujer sometida, pero gracias a la carencia de la guerra, la mujer también se empieza a ver como esta persona que puede ayudar a mover eh, influencias, mover la mecánica de todas estas cosas, ¿no? Eh, Mucha gente no se atrevía a contradecir el régimen nazi, precisamente por esto, por amenazas de la Gestapo, y sobre todo porque era gente que temía ser enviada a los campos de concentración eh, por crímenes que se le podían aplicar de cualquier tipo. O sea, si te acusaba a alguien de la Gestapo, estabas en contra del régimen y tu palabra valía como 80% menos que la de la gente de la Gestapo, te mandaban al campo de concentración y ya si se acordaban de ti, pues te procesaban, pero si no, pues quizá terminaras junto con cualquier otra persona que estuviera ahí dentro del campo de concentración. Entonces, esta es una visión general muy, muy por encima de lo que es el Tercer Reich, quiénes son los arquitectos del Tercer Reich y la gente que estuvo involucrada o cómo era más o menos el estilo de vida de este momento. Entonces, tenemos a Göring, tenemos a Goebbels, tenemos a Himmler, tenemos obviamente Hitler, tenemos a la hiena, que es un personaje mítico, y tenemos a Mengele. Este es un repaso muy rápido, muy por encima, una introducción, y además esto nos va a servir para, ahora sí, empezar a hablar de la Segunda Guerra Mundial la próxima semana. Muchas gracias.